Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, comienza a obtener las jugosas y apenas primeras ganancias tras la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela. Esta tarde anunció a través de su cuenta de Truth Social que las autoridades interinas de Venezuela deberán entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad. Se lo dije, era el petróleo. No hay de otra, sí o sí. Escribió que ese petróleo lo van a vender a su precio de mercado, que él va a controlar el dinero de las ganancias para asegurar que se utilice en beneficio de los venezolanos y, por supuesto, de los Estados Unidos de América. Según ABC News, el gobierno de Trump también advirtió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que su gobierno debe asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción y venta de petróleo y que deben reducir las relaciones comerciales con China, con Rusia, con Irán y con Cuba. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos instruyó a 3 de sus funcionarios, los de más alto rango, para que se encarguen de Venezuela. Lo de la presidenta Delcy Rodríguez, pues es un adorno. El equipo estaría conformado por el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y uno de sus principales asesores, pieza clave en todo esto que ha ocurrido en estos días y que está por ocurrir en las próximas semanas, meses y tiempo por venir, Stephen Miller. El tema ya no es solo Venezuela, también está en la baraja Groenlandia. Porque Estados Unidos lo que busca es la expansión, el dominio. Empezaron con Venezuela, pero para nadie es sorpresa que el interés de Trump es hacerse de otros territorios, como Groenlandia, autónomo de Dinamarca. Pero dentro del gobierno estadounidense hay posturas encontradas de qué hacer con esta isla. Una de ellas, la de Marco Rubio, el secretario de Estado, ayer se dio a conocer en una reunión privada con legisladores que la administración de Trump no estaba planeando invadir Groenlandia, pero sí comprarla, sí hacer una oferta para comprarla. Mientras que su asesor, que le decía que no hay que perder de vista, Stephen Miller, dice que los Estados Unidos necesitan Groenlandia por un tema de seguridad nacional y su postura fue todavía más radical. I will say this about Greenland. We need Greenland. From a national security. Tras la incursión militar de Estados Unidos a Venezuela, los amagos del presidente Donald Trump hacia otros países generan cada vez más alarmas. Su ojo parece ahora puesto en Groenlandia. Es la isla más grande del mundo, aunque ubicada en Norteamérica, es territorio autónomo de Dinamarca desde 1953. Pero a la administración Trump eso poco importa. Su vocera, Caroline Leavitt, subió todavía más el tono. En un comunicado a medios, dijo que Trump y su equipo están evaluando las opciones y que usar al ejército de los Estados Unidos siempre es una opción. Dinamarca ha rechazado cualquier pretensión. For det første så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Og vi vil selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. Una posición suscrita por los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, que en un comunicado conjunto expresaron su respaldo a Dinamarca. Insisten en que Dinamarca, con Groenlandia incluida, son parte de la OTAN, al igual que Estados Unidos, por lo que llaman a respetar sus principios y no poner en riesgo la alianza. Con estos amagos, Trump empieza a apuntar a distintos lados del hemisferio occidental. Su hemisferio. Cualquier país puede ser Venezuela hoy. Y el precedente que se ha sentado, no solamente en la región, sino en el mundo, es que también cualquier otro país puede ser Estados Unidos. Es una nueva forma de, yo no lo llamaría de colonización, pero sí de supremacía estadounidense. Sustentado en la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, pero que Trump ha rebautizado a la doctrina Donroe. American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again.
Ha sido claro, ha sido contundente, consistente durante estos meses. Lo fue en su primer tramo de gobierno y lo fue en esta que es su segunda administración. Donald Trump puede hacer eso con cualquier país del planeta. Esta mañana, por cierto, se le veía muy contento de un mensaje a republicanos en el que se refirió hacia los venezolanos, a Nicolás Maduro y al operativo para detenerlo. Se burló de ellos. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They've been after this guy for years and years and years. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. But it was amazing. And think of it, nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that. It was so brilliant. Y ahora vamos a hablar de esa operación que Trump dice fue brillante para ir al detalle de cuánto costó. Mientras tanto, en Caracas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desestimó las versiones estadounidenses sobre quién está a cargo de Venezuela. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional, es el poder popular consolidado. ¿Cómo tomarla en serio? Ahora es interesante porque tras derrocar a Maduro, Trump no buscó erradicar, desaparecer, hacer un lado al madurismo y al chavismo, sino que prefirió seguir interviniendo Venezuela con los chavistas en el poder. Y la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, también del lado de Trump. Ahora se ha dedicado en estas horas a llenar de elogios al presidente de Estados Unidos y hasta ofreció compartir con él el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué estará pensando en estos momentos el comité, los integrantes del comité que le otorgaron a ella el Premio Nobel de la Paz? El gobierno de los Estados Unidos suavizó su referencia al cártel de los soles. Este es el otro trama, el trama judicial, la acusación contra Maduro en la Corte de Nueva York. Ahora dice que con ese término se refiere a la élite de funcionarios y militares corruptos venezolanos. En la acusación, Estados Unidos afirma que durante al menos 2 décadas, los cárteles en México participaron en la red de tráfico de Venezuela y obtuvieron ganancias millonarias operando así. En el año 2006, Venezuela envió a México 5.5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 que aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. Para coordinar el envío, el régimen venezolano colocó la cocaína en 5 camionetas que transportaron al hangar reservado para el presidente de Venezuela en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La droga fue cargada por miembros de la Guardia Nacional venezolana y al llegar a México fue incautada. La operación estuvo coordinada por el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, El Pollo, detenido en Estados Unidos y quien se espera sea uno de los testigos clave en el juicio contra Maduro en Nueva York. Venezuela es como una plataforma logística para enviar drogas de Colombia, ¿sí? Porque en Venezuela están protegidos por la militar. Los soldados venezolanos, ellos mismos cargan los buques, cargan los aviones. Este caso fue uno de los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para demostrar que los narcotraficantes de la red auspiciada por la dictadura de Venezuela utilizaban aviones para ingresar droga a México. Como integrante señala de México al cártel de Sinaloa y a los Zetas, de Colombia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, y de Venezuela al Tren de Aragua y a la élite de gobierno.
Para repartir las ganancias de la venta de cocaína de esta red, los narcotraficantes mexicanos llenaban aviones privados del gobierno de Venezuela disfrazados de misión diplomática. Los mexicanos agarran su parte y lo que pues, le pertenece a los que surten y a los que volaron el avión y los que ayudaron en Venezuela también llevan su parte. Entonces ese dinero se tiene que regresar a Colombia. El documento también reveló que a los puertos mexicanos llegaban buques portacontenedores cargados con 5, 6 o hasta 20 toneladas de cocaína, procedentes de puertos venezolanos, donde eran surtidos por narcotraficantes colombianos. Con la complicidad de gobiernos mexicanos al paso de estos años, ya lo iremos viendo. En febrero, por ejemplo, del 2003, la DEA incautó 2 toneladas de cocaína en un avión venezolano que aterrizó en Aguascalientes. La droga, en ese momento, fue incinerada. Hoy Cuba dio a conocer los nombres y rangos de los 32 militares muertos en Venezuela durante la incursión estadounidense para capturar a Maduro, los fallecidos 21 miembros del Ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Le decía, ¿cuánto costó este operativo para capturar y derrocar a Maduro? Según medios especializados, 1 hora de vuelo de las aeronaves usadas, por ejemplo, el bombardero B-1, ronda en los $85,000, algo así como $1.5 millones. Los caza F-22, $60,000, poco más de $1 millón. Un avión radar E-3, más de $36,000, 1 sola hora de vuelo, algo así como $650,000. ¿Qué con los helicópteros Black Hawk y los Chinook? Bueno, superan los $8,000, más de $150,000. El costo del despliegue de 150 aeronaves para esta misión va de los 8 a los $25 millones. Y muchos dicen que salió barato. Donald Trump no ha ocultado sus intenciones en Venezuela. Hoy dejó en claro lo que le adelantaba ayer y confirmó hoy. El petróleo es su principal motivación. Lo ha dicho abiertamente. Ahora, ¿Trump busca la transición democrática en ese país sudamericana? Veremos. El año pasado, de vuelta a la presidencia, Trump concedió indultos y conmutaciones de penas a casi 1,600 procesados por el asalto al Capitolio. Hoy, en el 5º aniversario, el mandatario insistió que solo llamó a sus seguidores a marchar pacíficamente. You know that the news never reported the words walk or march peacefully and patriotically to the Capitol. You know they never reported it. It's a scandal. The Unselect Committee never reported that. They never reported that Nancy Pelosi was offered 10,000 soldiers, National Guard soldiers, whatever you want. La de hoy, la despedida a Roberto, el hombre atropellado y arrastrado por las calles de la alcaldía Iztapalapa. Este aplauso que sea para mi hermano. Hoy, Roberto fue enterrado. Los restos del hombre de 52 años, que fue embestido y arrastrado por las calles de Iztapalapa, descansan en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, a 5 minutos de donde viven su mamá y sus 2 hermanos. Espero que recuerden a mi papá con esa sonrisa siempre que tenía, ese buen chiste que aventaba. Nuevamente exigir a las autoridades que hagan su trabajo para que la muerte de mi hermano no quede impune. Roberto fue embestido mientras manejaba una de sus grandes pasiones, su motocicleta. La comunidad biker a la que pertenecía también lo despidió. ¡Presente! ¡Roberto! ¡Presente! Pero, ¿cómo murió Roberto? Cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos muestran la trayectoria que tomó el auto que lo atropelló. En ellas se observa cómo lo impacta desde atrás. El cuerpo de Roberto queda entre su automóvil y el asfalto. La unidad no se detiene. Avanza por varios minutos mientras, a su paso, va dejando un rastro de líquido que parece ser sangre. Luego de recorrer más de 2 kilómetros, el automóvil da vuelta a la derecha, avanza 3 cuadras más y finalmente, gracias a un tope, el cuerpo de Roberto se desprende para quedar tendido ahí, en la calle, su casco totalmente destrozado.
Otro video grabado la noche del accidente muestra a una mujer llegando a un domicilio en Nezahualcóyotl, a bordo del auto azul que habría estado involucrado en el accidente. El día que se ven las cámaras, sí se vio como en la mañana cuando la vi, sí salió con su traje blanco y en su brazo traía su suéter que se ve el azul. Un auto con las mismas características, pero sin placas, fue abandonado en una cerrada que está a 2 minutos de la casa donde fue estacionado el automóvil. Los vecinos de la mujer que aparece en los videos dicen que no la han visto desde hace días. Desde el domingo ya no se vio que prendieran sus luces. Yo lo conozco desde hace años, ni de creerlo, porque pues ella no es así. Una señora súper tranquila, la verdad, o sea, una señora que pues no se metía con nadie, era muy trabajadora, no se drogaba, era una muchacha muy tranquila, la verdad. Familiares de Roberto y amigos de la comunidad biker adelantaron que planean realizar bloqueos en diferentes partes de la capital durante los próximos días porque exigen justicia y que este caso no quede impune. Esta mañana en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, encontraron a un bebé abandonado dentro de una mochila. Otro bebé fue abandonado en la Ciudad de México. Esta vez, allá arriba de la loma, en la sombra de un árbol dentro de una mochila negra. Donde nada ni nadie podían verle, fue localizado sin vida un feto, en las faldas del volcán Jaltepec, en la alcaldía Tláhuac. Apareció el bebé en pleno Día de Reyes, dice. Qué coincidencia o qué mala onda, ¿no? El llamado de alerta llegó de una persona que fue a correr esta mañana cuando se encontró con la mochila en la que estaba envuelto en una cobija un bebé. Llamó a la policía, pero era demasiado tarde. Cuando la patrulla llegó, no tenía signos vitales. Sí nos sorprende porque no, pues aquí vivimos y es una parte recreativa, entonces pues no sabemos qué es lo que está pasando. Aunque es propiedad privada, mucha gente viene a correr por sus veredas y caminos de terracería. De vez en cuando vengo aquí a hacer un poco de ejercicio, pero no que yo sepa, pues no es muy común que vengan a dejar aquí bebés o alguna otra persona. Sí, hay basura, efectivamente, pero hasta ahí nada más. La zona es conocida como el Cerro de las Calabacitas. Basta cruzar una barda perimetral para entrar. Para los vecinos también es un terreno abandonado que la gente aprovecha para tirar basura. Hace como unos 4 o 5 meses también por ahí apareció otro, pero un adulto. Hay vigilancia toda la noche, entonces no nos percatamos. Una sola cámara custodia el rumbo y de vez en vez pasan patrullas. De los padres aún no hay noticias. Se fueron sin dejar rastro en un predio que quedó en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac, una tierra de nadie. Pero si alguien llega con una maleta pequeña, no piensas que trae algo indebido, piensas que son sus tenis o algo. Yo creo pensar que el producto era pequeño. Y desde hace más de un mes le hemos dado seguimiento en este noticiero a la historia de Iván Andrade, un chofer de aplicación que desapareció en Jalisco el día de su cumpleaños. Aunque hay nuevas pistas de cómo un comando armado se lo llevó, de Iván, al día de hoy, no se sabe nada. Ya va más de un mes. Yo lo sigo esperando. Yo sigo teniendo la esperanza de que él va a volver a casa. Este nuevo video compartido a Imagen Noticias de la Noche muestra cómo un comando armado se llevó a Iván Andrade el pasado 23 de noviembre a las 6:24 de la mañana. Iván, un chofer de aplicación, estaba por regresar a casa. Según su familia, dejaba a sus últimos 3 pasajeros en la colonia Lomas de San Agustín de Tlajomulco, Jalisco. Si alguien sabe algo, por favor llamen de manera anónima. Díganme dónde está Iván. No quiero problemas, no quiero culpables, solo quiero que mi esposo regrese con vida. A mes y medio de la desaparición, de Iván o sus captores no se sabe nada. Carmina, su esposa, asegura que a los 3 pasajeros que transportaba también se los llevaron, pero a las pocas horas fueron liberados.
no sé cómo hacer para que me lo regresen. Y estoy desesperada y tengo 2 niños que me preguntan dónde está su papá. Ese 23 de noviembre, Iván cumplía 41 años. En su casa lo esperaban para celebrarlo. Carmina acusa falta de resultados para hallar a su esposo. Yo he tenido 3 meses de trabajo con las autoridades y siempre se repite lo mismo, sin avances. Según la Fiscalía del Estado, se han analizado 50 horas de video y desplegado operativos de búsqueda. Sobre el móvil de la desaparición, aún no hay nada concreto. Papá, si estás escuchando esto, quiero que sepas que no vamos a dejar de buscarte, porque un gran papá como tú, hay uno en 1,000,000. Horas después de que se llevaron a Iván, su auto fue localizado en Zapopan. Según testigos, había manchas de sangre. Sin embargo, la policía no aseguró el vehículo y el coche volvió a ser robado. Y no se lo llevaron. El vehículo de Iván fue reportado al sector 3 de Zapopan, fue encontrado abandonado y las patrullas acudieron 3 veces. Según la Fiscalía de Jalisco, Iván no llevaba pasaje, pues su familia insiste en que sí, en que estaba transportando a 3 personas cuando desapareció. Me voy a Guerrero. Debido al clima de violencia, el sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez, a él al que hemos conocido durante estos años como el padre Fili, pues le sirve de mucho esconderse, le vale de más sobrevivir a un atentado andando a salto de mata. Desde hace más de un mes, el sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez, no celebra una misa en Guerrero. Está bajo el resguardo de agentes federales. Es un desplazado por la violencia que tuvo que abandonar la diócesis Chilapa-Chilpancingo y mantiene oculta su ubicación. Muchas veces el hecho de celebrar una misa, y más en esta actualidad donde hay muchas maneras, ¿no?, de transmitir ahora, ¿no?, las misas en Facebook o YouTube. Entonces, pues públicamente se conocería dónde estoy y me lo han dicho, ¿no?, quienes me están brindando este apoyo ahora. En el momento que se sepa, pues ya no van a poder apoyarme. Voy a estar en riesgo nuevamente y ellos van a estar en riesgo. ¿Por qué el padre Filiberto tuvo que salir de Guerrero? Sus superiores de la arquidiócesis se lo ordenaron tras el asesinato en octubre pasado del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Mezcala, porque sobre el padre Fili pesan intentos para matarlo, ordenados según lo que le dijeron al sacerdote por el líder de la organización criminal de los Ardillos. Pues es Celso Ortega. Digamos ya de un tiempo atrás hubo algunas interacciones que fueron complicadas y donde él mismo me señalaba, ¿no?, como tener vínculos con su rival, ¿no? Hoy el padre Fili debe andar con bajo perfil, ocultándose y cargando a cuestas el precio de tratar de sobrevivir. Con un grupo de escoltas federales, porque sus amenazas no tienen que ver con su trabajo pastoral, sino con su labor como defensor de derechos humanos, de promotor de la paz, de mediación entre grupos criminales para apaciguar las matanzas y desplazamientos forzados por la violencia. Un contexto muy complicado en el que pone en riesgo, ¿no?, a cualquiera que se atreva a poder generar un cambio que vaya en contra de los intereses de estos poderes fácticos. Es una realidad que muchos sacerdotes pues nos encontramos, ¿no?, en ese riesgo, pero inclusive ha habido un rechazo. Yo aquí en Guerrero sentí un rechazo por parte de un sector del clero por las medidas que yo tenía, ¿no?, como si fuera algo voluntario mío. Esta es la nueva vida del padre Filiberto Velázquez, el de un defensor de derechos humanos y un sacerdote en riesgo de muerte. Y en Michoacán, las autoridades confirmaron el primer caso del gusano barrenador del ganado, aunque el caso se identificó y atendió la semana pasada, pero no fue el único. El miércoles se reportó el primer caso en Tamaulipas. Se trató de un becerro de 6 días de nacido que fue reportado en el municipio de Yera. Mientras que en el Estado de México el jueves se reportó que una cabra en el municipio de Tlatlaya presentó una gusanera
y 20 animales fueron tratados para evitar la propagación de la plaga. Hasta el reporte más reciente en México van 692 casos activos de gusano barrenador del ganado. Los estados más afectados son Oaxaca, seguido por Veracruz y Yucatán. En este momento 14 estados son los que tienen al menos un caso activo. Estoy hablando de prácticamente la mitad del país. Vea la marca roja desde la península de Yucatán hasta el noreste. Desde el inicio de la emergencia se han identificado más de 13,000 casos. Actualmente los animales más afectados siguen siendo las vacas, seguido de los perros y los caballos. Pero hay también casos con cerdos, borregos, cabras y gatos domésticos y un ave que está completando la lista que le presento. La carencia de una planta de producción de mosca estéril es el principal problema para erradicar esta plaga que mantiene paralizadas las exportaciones de la carne mexicana a los Estados Unidos. Tenga mucho cuidado, por favor, con estos esquemas de ahorro, de tandas informales que le puedan llegar a ofrecer. Si quien se la ofrece no es de su confianza, atención. Estas famosas tandas suelen ser delitos. Vea el caso que se comete en Monterrey. Siempre voy a dar la cara. Les vuelvo a decir, por eso estoy aquí. Y lo digo para que no se vaya a desinformar esto, ¿ok? Obligación no lo tengo, pero yo la quiero dar. Su nombre es Ingrid Hasso y es señalada por un presunto fraude millonario que asciende aproximadamente a 27 millones de pesos. Quienes la acusan aseguran que organizaba tandas desde hace más de 10 años en Monterrey, Nuevo León. A través de redes sociales, varias mujeres han dado su testimonio sobre el fraude que supuestamente orquestó. Organizaba tandas de alto valor. Los participantes aportaban una cantidad fija de dinero de manera periódica y tendrían que haber recibido el monto acumulado en una fecha acordada. En este caso, no recibieron nada. Las víctimas dicen que Ingrid ofrecía números de personas que le debían dinero, supuestamente ofreciéndoles la oportunidad para recibir más dinero del que invertían. Que por ejemplo, tengo un cliente que me debe préstamo de 30,000, está en una tanda de 100,000 o de 200,000, se la voy a quitar. Y sabes que lleva pagados 90,000, dame tú nada más lo del préstamo 30 y te quedas con el número. Esta persona trabajaba, sabes que sacó una tanda, son 40 números, se llenaron 20, déjala abro. Ante la presión, Ingrid intentó cubrir el dinero faltante con la inversión de nuevos usuarios, pero se volvió insostenible y fue creciendo el número de víctimas que no recibieron ni un peso. Porque hay personas que ya tenían operaciones planeadas con ese dinero, patrimonios que tenían que pagar, hipotecas, carros, o sea, estás dañando, te lo estás llevando entre las patas. ¿Qué tal? Ya ni en las tandas se puede confiar. Ingrid fue denunciada por estafar a decenas de personas con este esquema informal de ahorro. La Fiscalía de Nuevo León ya inició una investigación, pero las víctimas se están refiriendo a haber entregado cantidades que van desde miles de pesos hasta 3 millones de pesos por persona, esperando una cantidad mayor como ganancia, una cantidad mayor que obviamente nunca llegó. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, propuso la creación de una comisión especial integrada por legisladores de todos los partidos políticos para dar seguimiento a las investigaciones por el descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre y que dejó un saldo de 14 muertos y más de 100 heridos por un tramo que claramente no fue bien hecho. Estaría proponiendo que haya una comisión de investigación a propósito de lo sucedido en esta lamentable tragedia. Sabemos que el tema de fondo no es una investigación legislativa, sino es una investigación de las fiscalías. La diputada local de Baja California, Alejandra María Ang, fue detenida durante 5 horas
por autoridades de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque la diputada de Morena pretendía cruzar la garita de Calexico, en California, con 800,000 pesos en efectivo. ¿Por? ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, la morenista explicó que por error, por distracción, no resguardó en su casa el dinero, ya que lo quería para la compra de un vehículo. O sea, una persona muy distraída que no se da cuenta que trae consigo 800,000 pesos que olvidó dejar en casa. Bueno, pues la pararon. Añadió que los recursos son de carácter personal y familiar, producto de años y años de trabajo de su esposo César Castro, quien es presidente del Consejo Político de Morena en el estado. Aclaró que su estatus migratorio no fue afectado. Pues, qué suerte. Más noticias. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, realizó 11 nombramientos en las fiscalías especializadas, entre los que destaca Ulises Lara en la Fiscalía Especial en la Investigación de Asuntos Relevantes. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen, Quintana Roo, que beneficiará a cerca de 14,000 derechohabientes. El director húngaro, Béla Tarr, creador de películas como El Tango de Satanás y El Caballo de Turín, falleció a los 70 años en Budapest. Muchas gracias por elegirnos y hasta mañana.